Buenas. Esta unidad vamos a trabajar puntuaciones Z y curva normal. Vamos a comenzar con las primeras, con las puntuaciones Z. Para introducir a este tema, diremos que las puntuaciones Z, puntuaciones típicas o puntuaciones estándar se refieren a al mismo tipo de puntuación. Se utilizan solamente para variables cuantitativas, no para variables categóricas, y la definición es que son transformaciones que se realizan a los valores o puntuaciones directas de una distribución normal para analizar su distancia respecto a la media. Se expresan en unidades de desviación estándar. En este video iremos explicando para que se comprenda mejor esta definición. Así, la puntuación estándar representa el número de desviaciones típicas o estándar por encima o por debajo de la media de una distribución. Forman una distribución que siempre tiene el mismo centro, la misma dispersión y la misma métrica, como iremos viendo también a lo largo del video. Vamos a repasar algunos conceptos claves que conforman esta definición, que ya los vieron en la unidad 5, pero conviene repasarlos para comprender mejor. El concepto de puntuaciones directas se define como el valor de la variable asignado a un sujeto a partir de la medición de una propiedad, por ejemplo, la inteligencia. Si nosotros hacemos un test de inteligencia y nos da, por ejemplo, 93, bueno, esa va a ser la cantidad o la puntuación directa que tendremos de esa variable. La media, también la vieron la unidad pasada, es el promedio de las puntuaciones directas de una distribución, y la desviación estándar o típica es el promedio o variación esperada con respecto a la media de la distribución, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de la varianza. Todos estos conceptos ya lo vieron en la unidad pasada, pero los repasamos para que los tengan más frescos y entender mejor la definición. ¿Para qué y cuándo las utilizo? Bueno, las utilizo para comparar puntuaciones de diferentes distribuciones, ¿sí? Lo que decíamos hace un momento, diferente métrica, diferente centro, concretamente la media, y diferente dispersión. Las uso, por ejemplo, cuando quiero comparar las puntuaciones de una persona en pruebas diferentes, que será el ejemplo que veremos ahora, o que midan el mismo concepto a través de dos pruebas diferentes. Hemos visto en la unidad 4 hemos trabajado sobre centiles, ¿sí? Bueno, veremos que es posible también comparar puntuaciones diferentes o distribuciones diferentes, mejor dicho, a través de los centiles, porque cuando calculamos los centiles, nosotros lo que hacemos es, acerca de las puntuaciones directas que definíamos recién, es transformar sus posiciones relativas, que pasan a tener el mismo centro. Ahora sería la mediana o el percentil 50, y la misma dispersión de 0 al 100, y la misma métrica o unidades porcentuales. Es decir, la comparación de distribuciones diferentes es posible a través de centiles. Permiten conocer la posición relativa que ocupa cada puntuación dentro de su distribución. Pero ahora vamos a ver cómo podemos comparar distintas distribuciones a partir de las puntuaciones Z. Por ejemplo, ¿cómo me fue en una prueba si me saqué un 4? Si nosotros queremos comparar la puntuación directa 4 en estas tres pruebas, ¿sí? 4 en lenguaje, 4 en matemática y 4,5 en filosofía, no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra distribución nuestras distribuciones, mejor dicho, porque son tres pruebas diferentes, tienen diferente media, ¿sí? Y a su vez tienen el diferente desvío estándar. Por lo tanto, no tienen una homogeneidad para poder equipararlas de forma directa. Entonces, cuando nosotros transformamos, o mejor dicho, comparamos puntuaciones a través de los centiles, imagínense que esta distribución que mostrábamos recién la partimos en 4 partes, es decir, en 3 cuartiles. ¿Qué pasa con nuestro 4 de lenguaje? Estaría ubicado en el primer cuartil, es decir, dentro del 25% de los casos con menor puntuación. Lo mismo que nuestro 4,5 en filosofía, ¿sí? Pero ¿qué pasa en matemáticas con nuestro 4? Bueno, en este caso estaría ubicado en el tercer cuartil, es decir, en el 75% de las puntuaciones de esa distribución, ¿sí?
Entonces, comparando porcentiles, puedo saber qué significa haberse sacado una determinada nota en cada una de las pruebas. Puedo definir en cada distribución a qué estudiantes le fue mejor o peor en la prueba y con qué nota. Pero esta forma de comparar, es decir, comparando distribuciones entre centiles, convierte la métrica original de la variable en ordinar. ¿Por qué? Porque tienen posiciones relativas. Recordemos que la media es una medida de... que la mediana, perdón, es una medida de posición, ¿sí? Y eso altera la forma de la distribución. Entonces, para eso utilizamos las puntuaciones típicas. ¿Cómo se calculan las puntuaciones típicas? Como decía la definición, ¿sí? El valor observado o la puntuación directa menos la media del grupo dividido el desvío del grupo. Cuando la vemos en el libro la fórmula es esta, pero lo importante es recordar que esta X es la puntuación directa que tiene la persona, esta X con el gorrito es el promedio de su grupo y este es el desvío del grupo. Entonces, acá tenemos las mismas distribuciones, ahora a la izquierda con sus puntuaciones directas y a la derecha con sus puntuaciones típicas. Observemos qué pasa con la media. Acá era diferente, cuando hablamos de las puntuaciones directas era diferente, 6, 4 y 6. Ahora tienen la misma media de 0, ¿sí? Entonces, un 6 de puntuación directa en lenguaje, un 4 en matemáticas y un 6 en filosofía, que fíjense que son 3 puntuaciones que están en el entorno de la media de cada una de esas distribuciones, tienen una puntuación típica de 0, ¿sí? Y los desvíos, que eran diferentes en las 3 distribuciones, ahora tienen el mismo valor de 1. ¿Qué pasa cuando tenemos puntuaciones que se alejan un poquito del valor de la media? Por ejemplo, 7,4 en lenguaje, 2,8 en matemática y 4,8 en filosofía. ¿Sí? Si observamos, todas estas puntuaciones son diferentes a la media de su grupo. Fíjense qué pasa con las puntuaciones típicas. 7,4 está a 1,3 desvíos de la media, menos 0,2 está a menos 0,2 desvíos de la media, menos 2 décimas de la media, y filosofía menos 1,1, ¿sí? Entonces, las puntuaciones Z obtenidas forman una distribución que siempre tiene el mismo centro, 0, la misma dispersión, 1, y la misma métrica, desviaciones típicas, por lo que se pueden comparar. Representan el número de desviaciones típicas o estándar por encima o por debajo de la media. Entonces, si tomamos la puntuación directa de 7,4, por ejemplo, en la prueba de lenguaje, una distribución que tiene una media de 6 y una desviación típica de 1,1, la puntuación Z de esta distribución es 1,3. ¿Sí? Esto sale de la fórmula que veíamos hace un ratito. ¿Qué me dice esta puntuación Z de 1,3? Que la puntuación, o sea, la puntuación directa que obtuvo su individuo está por encima de la media. Y efectivamente 7,4 está por encima de 6. Y a 1,3 desviaciones típicas por encima de dicha media. Es decir, es superior a la media porque es positiva y además lo que leo es que está a 1,3 desviaciones típicas por encima de la media. Recordemos que la desviación típica valía 1,1. Bien, entonces al dividir cada distancia a la media entre la desviación típica, el resultado queda expresada en esa métrica, en unidades de dispersión. Las puntuaciones Z obtenidas forman una distribución que, como vimos, tiene el mismo centro, la misma dispersión y la misma métrica, una media de 0, un desvío típico de 1 y una métrica de unidades de dispersión siempre, siempre. ¿Sí? Entonces, aunque en teoría no tienen límite máximo, suelen tener valores entre menos 3 y más 3 desviaciones típicas, ¿sí? Que es lo que vemos en las distribuciones normales, que veremos ahora el video a continuación, ¿sí? En una distribución normal, ¿sí? Una distribución de puntuaciones Z normal, la media sería 0, el desvío 1, y por lo tanto sus puntuaciones van a ir de menos 3 a más 3 en total, ¿sí? Desvíos
estándar. Acá tenemos la media, ¿sí? Y la amplitud, podemos decir, de esa distribución va de -3 a +3 desvíos, como lo profundizaremos en el video que viene.